¿Sabías que el hombre que ganó 40 millones de dólares en Las Vegas perdió absolutamente todo porque ya no era adicto al dinero, sino a la sensación de destruirse mientras apostaba? Archie Caras convirtió $50 en 40 millones apostando en Las Vegas. Entonces hizo algo que nadie pudo entender. Siguió jugando hasta perderlo absolutamente todo. Hemos preparado una canción sorpresa que te hará reflexionar. Quédate hasta el final. Te dejo una pequeña muestra. Él solo quería apostar, y cuando el dinero llegó, algo dentro se rompió. Las fichas golpeaban la mesa con un sonido seco, rápido. 1 millón desaparecía en minutos y nadie decía nada. Solo se escuchaba el aire acondicionado y una respiración pesada perdida entre el humo del casino. Archie Caras miraba los dados sin pestañear. Llevaba días durmiendo mal. La camisa olía a cigarro viejo. Tenía 40 millones menos que unas semanas atrás y aún así seguía apostando. Más fuerte que antes. Un empleado del casino recordó años después algo que nunca pudo olvidar. Archie sonreía cuando perdía, como si perder también le diera algo que no encontraba en ninguna otra parte. Algunos jugadores comenzaron a levantarse de la mesa, ya no querían mirar. Otros no podían dejar de hacerlo, porque nadie entendía lo que estaba ocurriendo frente a ellos. Un hombre destruyendo una fortuna en tiempo real. Entonces los dados rodaron otra vez. Rebotaron contra la pared. Silencio. Archie bajó la cabeza. Había perdido de nuevo. Pero no parecía triste. Parecía tranquilo. Como alguien que finalmente había encontrado aquello que llevaba años buscando. Antes de convertirse en una leyenda de Las Vegas, Archie tenía una obsesión extraña. Cuando desayunaba acomodaba las tiras de tocino por tamaño. Primero las largas, luego las medianas, luego las pequeñas. No soportaba el desorden. Un amigo decía que podía perder cientos de miles de dólares sin mover un músculo de la cara, pero se molestaba si el café llegaba tibio. Así era él. Control absoluto en detalles insignificantes, caos total en todo lo demás. Nació en Grecia con el nombre de Anargyros Karaborniotis, aunque casi nadie en Estados Unidos podía pronunciarlo. Terminó convirtiéndose simplemente en Archie. Creció sin dinero. Trabajó desde niño. Cruzó el Atlántico buscando otra vida. Y terminó encontrando algo mucho más peligroso. Descubrió que no le interesaba ganar dinero trabajando. Lo que realmente le gustaba era arriesgarlo. En Los Ángeles empezó a hacerse conocido entre jugadores profesionales de póker, no porque fuera amable, todo lo contrario. Muchos lo describían como frío, callado, incómodo. Podía pasar horas observando una mesa sin decir una sola palabra, como si estuviera estudiando a todos antes de atacar. Pero había algo todavía más inquietante en él, una tolerancia al riesgo que parecía absurda. Mientras otros protegían sus ganancias, Archie apostaba todavía más. Entre más dinero tenía, más agresivo se volvía. Un jugador profesional dijo después que Archie no parecía enamorado del dinero. Parecía enamorado de la sensación que producía, y eso lo cambiaba todo. Porque cuando alguien juega por dinero existe un límite, pero cuando alguien juega por la sensación, ese límite desaparece. En 1992 pierde gran parte de lo que había ganado en California. Debía dinero. Estaba agotado, frustrado. Entonces pidió prestados $10,000 y manejó hasta Las Vegas. Cuando llegó, según varias versiones de la historia, apenas le quedaban $50 en el bolsillo. 50, ni siquiera suficiente para una noche cómoda en algunos hoteles de la Strip. Aún así caminó directo hacia las mesas, como si el desastre todavía estuviera muy lejos, como si ya supiera algo que nadie más sabía. Las Vegas en los años 90 era distinta, más oscura, más agresiva. Todavía conservaba algo del viejo mundo de los casinos, jugadores fumando toda la noche, millonarios apostando fortunas frente a desconocidos.
Crupieres capaces de reconocer a un adicto apenas cruzaba la puerta. La ciudad vivía de una idea simple: hacerte creer que la siguiente apuesta podía cambiar tu vida, y funcionaba. Los casinos entendían algo importante: un gran apostador valía más que cientos de turistas normales. Por eso los trataban diferente. Habitaciones gratis, comida gratis, crédito inmediato. Mientras más dinero arriesgabas, más importante te hacían sentir. El sistema entero estaba diseñado para reforzar conductas destructivas, no para detenerlas. Estudios neurológicos demostraron años después que el cerebro de un ludópata se comporta de manera muy parecida al de alguien adicto a la cocaína. Misma búsqueda de recompensa, misma pérdida de control. El cerebro deja de buscar placer y empieza a buscar alivio. Eso significa que Archie no estaba entrando simplemente a un casino, estaba entrando al lugar perfecto para alimentar una adicción. Y Las Vegas llevaba décadas perfeccionando ese mecanismo. Igual que hoy, las redes sociales utilizan notificaciones y recompensas rápidas para mantenerte atrapado, los casinos ya entendían cómo secuestrar la atención y la dopamina mucho antes de Silicon Valley. Archie encajaba perfectamente en ese mundo. Apostaba cantidades absurdas sin cambiar la expresión de la cara. Podía perder $500,000 y pedir otro café, ganar $1,000,000 y reaccionar exactamente igual. Eso intimidaba profundamente a quienes lo rodeaban, porque en una mesa de apuestas mostrar emoción significa mostrar debilidad. La mayoría de las personas necesita sentirse segura antes de arriesgar algo. Archie parecía sentirse seguro únicamente cuando estaba arriesgándolo todo. Entonces comenzó la racha. Entró al Binion's Horseshoe jugando billar y después póker. Ganó rápido, ridículamente rápido. Convirtió unos cuantos miles en cientos de miles, luego en millones. Algo cambió dentro de él. El cerebro empezó a asociar el riesgo extremo con recompensa inmediata. Existe un mecanismo psicológico llamado refuerzo intermitente variable. Es uno de los sistemas más adictivos que existen. Nunca sabes cuándo llegará la siguiente recompensa y por eso no puedes dejar de intentarlo. Es el mismo principio detrás de las tragamonedas, TikTok y las cajas de botín en videojuegos. El cerebro aprende que el siguiente intento podría ser el definitivo, y entonces detenerse empieza a sentirse imposible. Archie aplastó jugadores profesionales, se enfrentó a leyendas del póker, apostó millones en dados, millones reales. Una noche podía ganar 4 millones y al día siguiente perder 2. No importaba. Seguía jugando. Doyle Brunson y Chip Reese, dos de los nombres más grandes del póker, evitaron jugar demasiado tiempo contra él en ciertos periodos. No porque Archie fuera perfecto técnicamente, sino porque estaba dispuesto a absorber pérdidas que destruirían emocionalmente a cualquier otra persona. Eso lo convertía en alguien peligrosísimo. La gente empezó a mirarlo como si fuera invencible. Ahí apareció otra trampa mental, el sesgo del sobreviviente. Todos observaban al hombre que estaba ganando fortunas, pero nadie veía el cementerio invisible de jugadores destruidos que habían intentado exactamente lo mismo antes que él. Archie simplemente sobrevivió el tiempo suficiente para que la locura pareciera estrategia. En algún momento llegó a tener alrededor de $40 millones, 40 millones en los años 90. Podría haberse retirado para siempre, comprar propiedades, desaparecer, vivir cómodamente el resto de su vida, pero no lo hizo, porque el dinero ya no era dinero. Era una forma de medir intensidad, una manera de llevar la puntuación de algo mucho más profundo. Un amigo le preguntó por qué seguía jugando y Archie respondió algo inquietante: porque puedo ganar más. Su cerebro ya no distinguía entre suficiente y no suficiente. Entonces empezó la caída. Primero perdió poco, después muchísimo más. Lo lógico habría sido detenerse, respirar, proteger lo que quedaba, pero apareció otra trampa psicológica, la falacia del costo hundido. Mientras más tiempo, energía y dinero has invertido, más difícil se vuelve aceptar la pérdida. El cerebro repite una idea venenosa:
Ya llegué demasiado lejos para detenerme ahora, y entonces haces exactamente lo que empeora todo. Doblas la apuesta. Archie empezó a perseguir sus pérdidas, y eso es mortal para cualquier apostador, porque ya no juegas para ganar, juegas para recuperar lo que perdiste, y recuperar lo perdido se convierte en una obsesión. Algunos jugadores recordaban verlo perder millones y pedir más fichas inmediatamente, sin levantarse, sin respirar, como alguien corriendo cuesta abajo incapaz de frenar. La fortuna comenzó a desaparecer tan rápido como había llegado. Millones en dados, millones en baccarat, millones en póker. El hombre que había convertido prácticamente nada en una cantidad absurda de dinero estaba destruyéndolo frente a todos, y quizá lo más perturbador de toda la historia no es cuánto ganó ni cuánto perdió. Lo más perturbador es que incluso después de alcanzar algo que parecía imposible, seguía sintiéndose vacío. Porque algunas personas no son adictas al dinero, son adictas a la sensación de estar al borde del abismo. Y cuando eso ocurre, ninguna cantidad es suficiente. La zona encendido, humo flotando en el aire. Las Vegas nunca duerme y Archie tampoco. Las fichas chocaban como balas sobre la mesa del dolor. Traje arrugado, whisky viejo, ojos cansados sin color. Dicen que vino desde Grecia con hambre de sobrevivir, pero encontré entre cartas y dados otra manera de morir. Dormía poco, fumaba mucho, la suerte lo quiso besar. Mientras el mundo soñaba riqueza, él solo quería apostar. Y cuando el dinero llegó, algo dentro se rompió. Porque algunos quieren fortuna, otros quieren sensación. Y sonreía Cuando todo lo perdía, 40 millones cayendo como lluvia sobre la avenida. y sonreía Como un hombre condenado, porque ya no era dinero, era el vacío controlándolo. Las Vegas lo miraba en silencio, nadie entendía que el ritual perdía millones en una noche, sin cambiar gesto facial. Los grandes nombres le temían, no por talento solamente, sino porque estaba dispuesto a destruirse lentamente. Dados rodando, humo subiendo, dopamina artificial. La casa siempre espera paciente al que no puede escapar. Y el cerebro grita otra vez, tal vez mañana recuperarás, pero el abismo nunca devuelve lo que decides entregar. y sonreía Cuando todo se incendiaba, como si perderlo todo fuera lo único que amaba. y sonreía Mientras caía más profundo, porque hay hombres que no buscan oro, buscan pelear contra el mundo. ¡Azúcar! Suena el piano del infierno. La Vegas lo vio coronarse y también lo vio caer. Dame más fichas, otra mano, otra ronda. Aunque el alma ya debía demasiado.
Ahora las mesas siguen vivas, los casinos siguen igual, esperando al próximo hombre que confunda dolor con ganar. Porque algunos pierden dinero y otros se pierden a sí mismos. Y sonreía.